buenas. Bueno, acá estamos. Vamos a reunirnos en este encuentro tan maravilloso un encuentro que tenía pendiente hacía bastante, les cuento. Y vamos a tener esta charla con mi queridísima Marta Altamare, donde vamos a estar conversando de cómo fueron sus comienzos en constelaciones familiares, como esta filosofía de vida, ¿no?, que nos atraviesa, que una vez que uno conoce las constelaciones, no hay manera que volvamos para atrás, ¿no? Es imposible cambiar la mirada. Bueno, acá está nuestra querida Marta, que ahí la voy a invitar. A ver, ahí va. Hacer una solicitud, vos tenés que ponerle a aceptar. Ahí vamos, qué honor, qué lujo. Ahí estamos, tenés que dar vuelta a la cámara. Fíjate que tenés dos flechitas así como si fueran que una va y otra viene, ahí tenés que apretar. Ay, ay, ay. Tenés el micrófono, la camarita y la flechita que va así, ¿no? Que es esta flechita que hace así. Y esa es la que hay que apretar para la cámara frontal. Espera que te voy a... Acá ¡Ay, estamos, acá estamos. estamos! Qué lindo, Marta, qué hermoso, ¿Cómo es? qué honor tenerte. Hermoso. Gracias. La verdad que hace tanto tiempo que de verdad que, y bueno, y uno sigue en contacto, cuando uno hace contacto con alguien, digamos, eso continúa más allá de que uno no se ve habitualmente. Pero ese contacto es impresionante, ¿no? Cuando hay un trabajo profundo como es el que nos da las constelaciones, la posibilidad de las constelaciones, la verdad que sí, es Qué maravilloso. hermoso, sí, porque o sea, me impactó verte y como, recordar, ¿no?, toda esta transformación que hemos vivido en tantos talleres allá en Casa Escondida, por el Exacto. 2012 más o menos. Sí, yo a veces pierdo la noción del tiempo, pero seguramente era 2000, sí, o 2010, antes también, seguramente, sí, 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 sí. 2010 empecé yo. A ver, un segundito. Justo estoy con Cami, que no fue al cole, así que bueno, se escuchan sus vocecitas por ahí. 2010 conocí las constelaciones familiares de la mano de esta maravillosa mujer consteladora que la verdad yo, la primera vez que fui, no podía entender cómo era que pasaba todo eso, ¿no? No podía entender. La verdad que fue como súper impactante y después, a los años me fui dando cuenta que lo único que hablaba yo era de constelaciones familiares. Y a los Es años me que, formé, 2013, 2014. claro, varios años después hiciste la formación, claro. Claro, Sí, 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 sí. recuerdo. Pero es que yo creo que es un viaje, el poder Ujú. estar en un taller, el poder, a veces la primera vez de verdad que uno no sabe ni cómo es, cómo es esto, cómo. Hoy es mucho más fácil porque estamos hablando de algo que está realmente muy conocido, Ujú. digamos, se utiliza muchísimo en las distintas áreas, no solo, digamos, en lo familiar, sino también, por lo menos en mi caso, en lo que es lo empresarial. Claro. Eh, pero en aquel momento, de verdad, siempre digo el precursor de Bert Hellinger en su momento, cuando en el 2004, más o menos, era la época que lo conocía Bert Hellinger, de verdad era algo, yo creo que no estaba abierto ni la conciencia personal de cada uno Tal para cual. podernos ver en ese campo donde suceden todas las cosas, ¿no? Tal Como cual. Sí. entonces, digo, de verdad que si para nosotros o para vos cuando me conociste, 2010, fue todo y hoy también muchas personas que Sí. vienen al taller y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. Imagínate cuando estamos hablando del 2000, digamos, y bueno.
era tan diferente, ¿no? O sea tal que cual. Sí, eh, siento que hizo un trabajo maravilloso ver, y no solo ver, sino también quienes lo trajeron a Argentina, como Tiu Boltzmann, ¿no? Y bueno, y todos los seguidores, tenemos Miguel, un montón de gente maravillosa sí. que abrieron camino en aquella época, ¿no? En los 2000. O sea que, Qué lindo eh, verte, dicen por acá. Marta, qué lindo verte por acá, dice Lucrecia. hola Lucre, qué bueno también, alguien que también, Contigo. Mm, ¿no? Esto de las constelaciones, uno abre un camino tan bonito y tan profundo, de tanto cambio, personal también, ¿no? Porque sí, sí, sí. cuando uno va por primera vez a un taller, puede ser que sea una gran sorpresa, ¿no? Sí, Porque fue invitado, porque le dijo que fuera para ver algún tema, por el motivo que haya sido, eh, pero después realmente uno puede ver cómo puede ir cambiando, cómo uno puede ver las cosas que no se ven, tal digamos, cual. ¿no? Como esto nos muestra con tanta claridad lo que no podemos ver de nosotros, y es verdad esta frase de Bert, ¿no? Sí, Esto sí, sí. de lo siento que no puedo ver, no podía ver antes, ¿no? Claro, sí, sí. Yo me acuerdo que ese primer taller que fue de tu mano, yo lo que pensé en algún momento de las 3 o 4 horas que pasaron fue en la que me metí. Fue como, ay, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como, ¿no? Como, y lo sentí como, era como un sub y baja de emociones, porque por un momento era, wow, qué hermoso, y por un momento era, no, en la que me metí, yo ya de acá no puedo salir más. Y bueno, así fue. Eh, pero qué maravilla, te escucho y la memoria auditiva, ¿no? Te escucho y vuelvo, ¿no? A esos, y que es atemporal, ¿no? Es esto lo que decís, ¿no? Cuando una persona impacta tanto en la vida de la otra persona, como hay cosas que quedan para siempre, ¿viste? Yo me acuerdo que yo no constelaba temas míos porque me moría de vergüenza, pero sí participaba y representaba a otros y constelaba con voz aparte en sesión individual, ¿no? Como iba a la sesión individual y después iba a la grupal, pero no constelaba nada propio. Y recién pude como a los 2 años, como cerca del 2012 pude abrir un tema personal que sí, literalmente casi me desmayé, pero bueno, fue súper profundo, ¿no? Y cómo las constelaciones van haciendo eso que después de cada taller, si bien es muy profundo cada taller, después empieza a haber una paz, ¿no? Una tranquilidad, un orden, ¿no? Algo nuevo, algo Total. desconocido también. Sí, totalmente. Además, eh, por lo menos la gente dice, sí, pero los que cambiaron fueron los demás, en la familia, en el entorno laboral Claro, o en lo que sea, ¿no? Y, y hay veces digo, no, es importante valorar, digamos, tu valentía de ir a un taller, porque el primer taller hay que ser valiente. Yo siempre les digo, hola valientes a cada uno cuando vienen por primera vez. tal cual. Eh, y de verdad que uno es un logro porque uno comienza a mirar la vida desde otro lugar, desde un panorama tan amplio, porque lo que es verdaderamente la mirada sistémica es, eh, es otra mirada de la vida, de uno Sí, mismo, de la familia, de todo lo que es, todo, porque todo es sistémico, todo digamos, eso ¿no? sí, tal cual. O sea, entonces yo creo que ya no es solo un método, el de constelaciones familiares, sino que es una mirada. Yo por eso me Claro, gusta decirle la mirada sistémica, porque uno ya no vuelve atrás, uno comienza a mirar la vida desde otro lugar, ¿no? Es tal cual. poder poner amor donde antes no estaba, donde es inimaginable, pero uno comienza a decir, sí, pero esto también estaba, ¿no? Mirar a los papás o mirar a cualquier ancestro y decir, hay veces con los pocos recursos que cada uno tiene, cuánto hicieron, Uf, cuánto, claro. ¿no?
porque uno se ve con otros recursos en este momento. Si uno no los toma es porque no quiere, no porque no estén. Claro, Eh, pero en el caso de ellos, eh, no estaban esos recursos, no claro. estaban de tal manera que eran fáciles de acceder. Hoy, digamos, fácilmente uno encuentra un taller de constelaciones, seguramente en su barrio, en la ciudad, digamos, ¿no? Sí, una charla también, ¿no? Por ejemplo, este video, ¿no? Un video en YouTube puede traer como Exacto, esta comprensión más profunda de que no es solamente lo que se muestra en el conflicto, no sé, con un hijo, con una pareja, sino que hay algo más detrás y qué maravilloso es ya la filosofía en sí, ¿no? Cómo ya empieza a ser dentro de uno un espacio para poder ordenar. Hace espacio primero, ¿no? Para poder ordenar. totalmente, totalmente. Yo creo que comienza a ver la palabra que yo me gusta mucho usarla, que es la respeto. Respeto. Es fundamental porque es una palabra que casi unos años atrás estaba media perdida, digamos. Nadie hablaba del respeto. ¿M? Ujú. O sí el respeto hacia la palabra, pero no el respeto eh, hacia el otro, hacia las circunstancias que estaban en cada persona. El respeto de cómo es, puede que no me guste, claro, puede que no me guste, pero el asentir a esto, que es otra de las palabras claves, digamos, ¿no? Cuando no Tal cual. puedo aceptar, asiento a esto, ¿no? Y cómo uno va cambiando internamente, cómo se va aflojando algo, por decirlo de alguna manera, Tal ¿no? cual. Que va permitiendo tener una vida más en paz con uno mismo, porque esto es Ujú, lo que da. Este orden de tal que hablaba Bert Hellinger, este ujú. orden trae la paz, de verdad, interno. ¿Mm? ¿Cuál? Sí, así es, claro, sí, sí. Esta Sí, sensación sí, de tranquilidad, de paz, ¿no? Después de cada taller, uno por ahí no sabe, no tenemos ni idea de lo que movemos, ¿no? Yo siento que una de las constelaciones que más me impactó fue una ahí con vos en Casa Escondida, en la que yo no estaba representando y no estaba constelando. Fue una en la que estaba en la ronda mirando una constelación. Esta constelación se mostraba a un señor que no podía mirar a su familia actual porque estaba todavía con un duelo de una pareja anterior, ¿no? Entonces estabas ahí mirando al suelo con esa pareja anterior. A mí me impactó tanto darme cuenta de esto lo he contado en otros videos también, ¿no? Que me di cuenta que yo estoy ahí y no puedo mirar a mi pareja actual ni a mis hijos, ahora, esta familia que somos, porque hay una parte mía muy grande de mi alma que se quedó mirando a ese primer amor, ¿no? Y la cosa que eso fue un sábado y el martes, 3 días después, llega al negocio donde yo estaba trabajando una persona exactamente igual. El tema es que esa persona, por la que yo me di cuenta que todavía estaba duelando, había fallecido hacía muchos años, hacía más de 15 años, el papá de mi hijo mayor. Y esta persona que llega, que vino a poner una cámara de seguridad en la esquina, era exactamente igual, se movía igual, ponía las manos en el bolsillo igual, se reía, hablaba con sus compañeros, exactamente igual que el padre de mi hijo. Entonces, bueno, mágicamente llegó una amiga, yo llorando, mares, ¿no? Y una amiga me dijo, ¿qué pasó? Una amiga que también hemos ido a constelar juntas. Digo, no, porque esa persona se parece al papá de mi hijo, no sé qué. Bueno, para un poquito. Me dijo, ¿qué necesitas vos? Yo, yo necesito un abrazo, le dije yo, ¿no? Como tomando conciencia que, claro, sí, quiero un abrazo. Entonces fue y le dijo, se podía bajar de ahí arriba donde estaba la escalera. Imagínate el señor trabajando, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Fue como, el señor baja y le dice, mira, discúlpame que te moleste, mi amiga está adentro llorando hace un montón porque desde que llegaste le haces acordar al papá de su hijo. Él murió hace muchos años y ella no se pudo despedir de él. Lo que nosotros queremos saber, si vos le podés dar un abrazo. O sea, el poder de síntesis de esta amiga, yo hasta el día de hoy lo agradezco porque dijo todo lo que había que decir. Bueno, el muchacho dijo, sí, por supuesto. Así que entró al negocio, nos abrazamos, lloré lo que no lloré con esa relación porque no me pude despedir de él. Y claro, después como una constelación. O sea, fue claro. como la resolución de la constelación que empezó el sábado.
Él todo el claro, tiempo, me quede tranquila, que todo va a estar bien. Una persona que no conocía, yo estaba abrazada a un hombre que no conocía y él consolándome, quédate tranquila, va a estar todo bien, no te preocupes, no sé qué. Bueno, terminé de llorar y como que, viste, cuando salís de la constelación que decís, dije, ay, perdón, le dije yo, no, no te preocupes, tranquila, bueno, ¿no? Y yo digo, ¿cómo en la vida real se resolvió esa constelación que empezó en el campo, ¿no? En el campo exacto, sistémico. Eso me pareció, sí, eso fue una de las cosas que más impactante en constelaciones y que de hecho, bueno, lo puse en la autobiografía, de cómo el campo cuántico, ¿no? De cómo está disponible todo el tiempo. todo el tiempo. Pero además hay que también reconocer que depende de la amplitud del alma de cada persona, Ujú. porque por eso son diferentes el taller que le sucede a cada uno y nadie puede poder compararse con el otro o querer tener la misma vivencia, Claro, eh, porque en realidad depende también de cuánto yo estoy listo para ese cambio, cuánto de mí, digamos, hay resistencia a esos cambios. Prefiero seguir con mi lamento, digamos, con mi relato del lamento, o estoy decidido a hacer, a mirar, de verdad, a mirar lo que es, lo que pasa con cada uno, ¿no? Entonces me parece que eh, en tu caso, seguramente tu alma estaba absolutamente abierta a que esto disponible, sucediera y claro. se sanara de esa manera, porque, digamos, ¿no? Esto es, uno recupera esas partes que quedaron, por lo menos lo veo así yo, que esas Sí, partes que quedaron en el dolor contraídas, ¿no? Y que es como si se flexibilizaran nuevamente esas partes y se unen a nosotros para tal esa cual. completud que vamos adquiriendo día a día. Yo siento esto, ¿no? Como que vamos adquiriendo completud Claro, en esto. Es decir, cada esas sí, partes que las perdimos porque lo resolvimos como pudimos en aquel momento, las vamos integrando, ¿no? Las claro. vamos integrando porque no deja de ser una mirada de uno mismo, ¿no? La mirada que yo tengo hacia mamá, la mirada que tengo hacia papá, la mirada que tengo de mí mismo, de, de la Argentina, del país, de lo que sea, ¿no? De, Tal cual, de, tal del cual. Uno dinero, del recupera esa trabajo, energía de del lo que tiempo. sea. Claro. Claro, sí, sí, sí. Recupera esa energía que es tan necesaria, ¿no? Para hoy, porque son como fragmentos de nuestra propia alma, esencia, que han quedado como en distintos eventos, ¿no? Exacto, yo siento que es esto que permite tener esa, yo diría, tranquilidad interna, ¿no? Ujú. Porque es así, uno comienza a tener una tranquilidad, una paz interna muy grande. O sea, no lo sé, pero no es que no le sigan pasando cosas a cada uno. Sí, Tal cual, siguen pasando y uno tiene que seguir resolviendo cosas. tal cual, Pero de sí, sí. verdad, eh, creo que uno permanece mucho menos tiempo en el sufrimiento. Creo que Claro, deja de estar ese lugar de sufrimiento, ¿no? Eh, tal cual, y comienza el adulto en uno a vivir más tiempo en uno mismo, ¿no? claro. Bueno, digo porque lo que tiene que ver con el sufrimiento a veces es parte de la niñez que nos queda, ¿no? Del Ujú. niño interno, por decirlo de alguna Claro, manera. claro, sí, 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 esas partes. Bueno, yo quiero preguntarte dos cosas porque ahí estoy viendo el libro, que me encantaría que nos cuentes un poquito también del libro, pero quería Ah, preguntarte primero, ¿qué fue lo que a vos te llevó a constelar y cómo fue ese primer encuentro con las constelaciones y de qué te fuiste dando cuenta en el camino que ibas, esto, ¿no? De recuperando, ¿no? Y esa completud. Por ahí fueron muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue el comienzo? Sería en una. creo que el comienzo fue, eh, me invitaron a una constelación, Ujú. a algo que estaban aprendiendo en aquel momento, era, digamos, alguien que estaba aprendiendo constelaciones, se estaba formando en aquel momento, era de los primeros consteladores,
y Ajá. me invitaron a estar. Y cuando fui, digamos, eh, lo primero que vi fue esa fluidez en todo lo que sucedía, porque algo me recordaba a mi origen, ese orden, ese lugar de respeto, que me gusta decirle, eh, me recordaba cosas de mi origen, como si me estuviera diciendo, esto es conocido en vos. ¿Eh? Es Claro. decir, esta fue mi sensación. No como después, una de las cosas que admiraba y que podía ver era cómo, eh, digamos, fluía todo, ¿no? Cómo iba fluyendo esto. Esto fue Claro. muy impactante para mí, digamos. Y bueno, creo que es esto, cuando uno llega, yo creo que era antes del 2000, por supuesto, eh, Wow, antes del dos y mil, después, qué maravilla. sí, y Ujú. después uno no, ya no, es como, bueno, creo que no lo puede dejar, porque Ujú. es de tanta claridad y de tanta ayuda, de tanto impacto en uno positivamente, que de verdad dije, esto lo quiero hacer yo, esto también quiero. Y entonces Tal cual. justo se armaba una formación y entonces hice con un grupo una formación que duró 2 años, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, estas cosas que después uno después de esa dije, bueno, ok, me voy a ir al centro Hellinger y voy a hacer la formación directamente en el centro Hellinger. O sea que después de esos 2 años me voy otra vez tres Habías años más. hecho formación en otro lado. Claro, era en otro lado porque todavía, digamos, era una formación que si bien después se la habilitó, Claro, digamos, claro, fue muy buena porque fue de verdad muy, tal o cual. sea, estoy muy agradecida. Eh, y después hice la formación en el centro Bert Hellinger y después me formé con Bert directamente, o sea que podía irme, esta posibilidad de que uno podía irse donde él estaba y iba Claro, haciendo módulos. Así claro. que, bueno, y no paré Wow. más porque, bueno, o que la supervisión, o que una cosa, o que la otra, Y y de verdad, autorización, bueno, lo que sea, ¿no? sí, 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 y uno no. Y creo que eh, el impacto así muy, muy grande, digamos, yo no sé si lo tuve con alguna constelación en particular. Yo creo que cada una para mí es una revelación. Es Ujú. algo que se abre y que digo, ¿para qué usar tanto mi cabeza? ¿Para qué no? Porque en realidad las respuestas están ahí a la vista. Y si uno capaz que va por otro lado con la cabeza, ¿no? Pensando cuál es la respuesta o qué es lo mejor de una cosa. O sea que para mí las constelaciones me han dado una mirada, eh, sí, amar más mis orígenes, diría yo. Es Wow, amar qué más lindo. mis orígenes, ¿no? Que han sido duros, como Ujú. seguramente como el de todos, pero que también esto me posibilitó ser quien soy hoy, Tal ¿no? cual. Ser esta capacidad profunda, porque si hay algo que tengo es la profundidad en el trabajo, digamos, ¿no? Eh, y esta honestidad con lo que sucede, o sea, conmigo mismo sobre todo primero, y creo que a mí me han brindado, bueno, una claridad de vida, diría, Ujú. esto, Claro, una claridad de vida. tal Cada, cual. cada taller, cada consulta, eh, es algo revelador también para mí, Tal porque cual. ahí está absolutamente para mí, siempre estuvo claro esto de, digamos, es algo bidireccional, no es solo Ujú. del otro, ¿no? Sino, ok, hay una de las cosas que creo que seguramente te la recuerdas, porque es algo que siempre lo digo en los talleres,
es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Esta Tal cual. pregunta Sí, que sí, no sí. tiene respuesta, que hay que Mm, permitir que la respuesta venga sola, no tal cual. poner a trabajar la cabeza, sino simplemente es una pregunta abierta y tal vez al otro día, a los 3 días, al mes, A llega los la años respuesta. quizás, ¿no? Sí, También, ¿no? Como es una también. construcción, empieza y no se sabe cuándo termina. Exacto, exacto, porque yo creo que el tiempo da como distintas capas que uno va develando de un tema, ¿no? Claro, Eh, Porque creo que es esto, ¿no? A veces a la semana o al otro día uno ve una capa, digamos, más gruesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más sí, sí, notable. claro. Pero la verdad es que después, al año, uno dice, ajá, esto, Ay, ¿no? Es una capa casi transparente, pero que molesta mucho. No sé cómo decirlo, porque después hay cosas que por ahí no son tan, eh, diríamos, tan evidentes, pero que sí hacen un desorden profundo, un desorden, porque uno ya está como acostumbrado a ese orden y cualquier cosa uno ya lo nota, ¿no? claro, Y busca volver a ordenar algo interno. claro, claro, Por lo claro, pues menos yo conoce eso, ¿no? esa es mi forma de vivir, digamos, ¿no? Tal Como cual. no es que yo hago constelaciones para afuera, las vivo. No se puede eh, armar un taller o la consulta o lo que fuere si uno no vive. No Esto vive, es tal vivencia cual. plena. Tal cual, sí, sí, Sí. es una filosofía de vida. Acá María Celina dice, hermosa siempre tu guía Marta, siempre tan clara, llena de amor. Agradezco siempre tu presencia en nuestras vidas. Y me sumo Ah, a eso, ¿eh? O sea, también lo digo yo. Bueno, gracias, bienvenida María María, te sumo, Divina, gracias, qué lindo, gracias. qué hermoso Sí. tenerte. Bueno, ¿querés contarnos sobre ese libro que estoy viendo y ya vi ahí algunas historias? Ah, sí. Ese libro que Em, escribiste vos. Sí, es un libro que hemos escrito con 15 personas, es un trabajo realmente de equipo muy bonito, donde yo sí hablo sobre la mirada sistémica Ujú. y cada uno, es un libro donde uno se entretiene, tiene siempre algo diferente para leer, porque son 15 historias distintas, 15 Wow, hermoso. temas completamente diferentes, hay Ah, desde enneagramas hasta, digamos, el poder de la palabra, bueno, hay muchos temas que son de realmente conocimiento de cómo son herramientas que a uno pueden servir para determinados temas que quiera mejorar o lo que quiera. Y claro. bueno, fue un libro que se imprimió en España, está hecho, digamos, con personas que hemos estado varias en distintos lugares. No hay una persona que estemos en el mismo país, o sea, Claro. es muy interesante porque nos reunimos, fue todo un trabajo de equipo muy bonito para llegar al libro. Y bueno, ya vamos en la segunda edición completa, así que tenemos que sacar Ah, la tercera qué genial, edición qué genial. prontito. Y bueno, estas cosas que la vida va Sí, transcurriendo, digamos, en mi trabajo en España y bueno, así fue, ¿no? Sí, claro, sí. claro. ¿Viajás seguido a España a dar talleres? Sí, 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 recién la semana pasada volví, sí, esta semana, el lunes pasado volví. Ahí va. Eh, y bueno, sí, la verdad que también es una experiencia en otro país muy interesante, muy lindo, las distintas culturas, las distintas, y bueno, y tuve la suerte de coincidir también con otra española donde hacemos trabajo en forma conjunta, otra consteladora, así que la verdad que ha sido una hermosa experiencia, sí. Ay, perdón que se me cayó el vaso. No te Claro, preocupes, qué es maravilla parte del esto. vivo.
Es es parte, sí, parte sí. Porque tenía un calor, bueno, ya me refresqué. Eh, Esto que decís, ¿no? De España, yo digo la memoria de la geografía, ¿no? Qué importante total, que es poder, cuando uno entra en una nueva geografía, cómo esa información se pone disponible, ¿no? Como está ahí, ¿no? Cosas total, que por es ahí de ni te verdad que imaginiste. sí. Sí, yo creo que además he sido como eh, guiada, ¿no? Llevada de la mano, digo, con algo casi invisible, porque todo surgió, digamos, en pandemia y a partir de ahí, digamos, con una formación que hice con Alex Rovira y, y a partir de, digamos, de ese momento, mi conexión con España, no a través de Alex, pero después, digamos, a través del testeo muscular, de las constelaciones, Bien, se fue abriendo y bueno, y me posibilita dar talleres, me posibilita dar formación también. Así que la verdad que ha sido una hermosísima y estoy súper agradecida porque uno va tejiendo amigos también, ¿no? Y tal grandes cual, amigos del sí. corazón. La verdad que sí, 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 sí. Eh, Poder formar también equipo, la verdad que ha sido muy, muy bonito y lo está haciendo, ¿no? Este año Claro, también una experiencia distinta, sí, sí. qué maravilla, Muy, qué hermoso, qué hermoso. Sí, esas redes que se van abriendo que uno por ahí no ni las imaginó ni las pensó, pero esto lo que decías, no dejarse guiar cuando uno sabe que la vida te lleva, eh, se van abriendo esas posibilidades que decís, wow, ¿no? O sea, vas naturalmente, pero después un momento que frenás y mirás, decís, mirá todo lo que pasó hasta acá. ¿No? ¿En qué momento? A sí, mí me pasaba, ¿no? Viviendo acá en Casa Grande, digo, qué locura es esta, ¿no? De vivir acá en la naturaleza y haber pasado estos 2 años tan hermosos, ¿no? Y de tanta profundidad en cuanto al territorio, porque al ser un pueblo y al ser muy silencioso y mucha naturaleza, entonces, bueno, cuánto uno puede también conocerse y reconocerse, ¿no? En ese territorio. Es súper total. interesante la energía de los territorios. Total. Y mira, hablando de territorios o de la tierra, es muy sorprendente porque ya hace unos cuantos años, no sé, pero ahora 3 años tal vez, que se abrió, digamos, un lugar que es azul, que es donde yo nací. Y Ah, volver al lugar donde uno nació, y vuelvo con mucho amor, eh, me, me resorprendió la la apertura enorme que ha tenido, eh, cómo cada día crece, crece, crece las personas que le interesan trabajar, cómo, y la profundidad con que lo hacen. claro, Entonces, y además en mí es mi origen, es mi lugar, es claro, donde viven mis hermanos. O sea, no es, yo hace muchos años que no vivo, pero sigo siendo azuleña, o sea, sigo siendo, eh, claro. y, y poder ir a trabajar a un lugar de origen, de verdad, es un regalo, es una bendición, y yo estoy súper feliz. eh, Te digo la verdad, hago los 350 kilómetros cantando, porque voy cantando, ¿no? Y vuelvo cantando. Claro, claro, y sí, sí, ese regresar a casa, ¿no? Vos estás viviendo en Buenos Aires. Yo vivo, sí, ahora no vivo en Capital como antes, vivo a 100 kilómetros, Ahí está, pero nada más que no para el lado de La Plata, sino para el lado o sea, vivo en Exaltación de la Cruz, ahí es muy está. cerca, ¿no? Eh, pero, digamos, estoy muy en contacto con, por supuesto, con Capital igual, pero Bien. eh, el ir, de verdad, el poder trabajar en un lugar de origen, si alguien no lo hizo, yo se los recomiendo, porque es algo, no sé, se mezcla algo tan especial, Ujú. tan, tan especial, que de verdad es muy sanador, muy. Claro, claro, y viste que, bueno, el primer orden del amor, ¿no? La pertenencia, Claro, ¿no? pero Entonces además ahí al uno lado está no, bien. sí, 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 y eh, no lo sé, en mi caso ha sido
después de muchos años he vuelto, ¿no? Ah, y, y era el momento justo, era el momento donde recibo tanto amor, tanto amor que es, sí, sí, sí. qué maravilla, qué hermoso, qué hermoso. Y otro territorio que me viene ahora escuchándote fue Ushuaia, porque estuviste mucho Sí, tiempo siendo Ushuaia, ¿o no? mucho tiempo, sí, Así sí, viste es que un yo lugar. te sigo ahí en redes, pero viste que por ahí uno nos vemos, por ahí no nos vemos, viste que bueno, nada, la vida, ¿no? Pero he visto que habías ido varias veces a Ushuaia. Sí, sí, ¡Wow! es que yo trabajé durante 20 años en Ushuaia. Entonces hacía 10 días en Ushuaia y después regresaba. Mientras iba a La Plata, yo iba a La Plata, Ushuaia, La Plata, Ushuaia. Ese es mi, y Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Siempre hice ese camino, o sea, soy como algo que se mueve mucho, ¿no? Veo, wow, La Plata, Ushuaia, capital, así como, bueno, como si nada. Sí, sí, y bueno, después, Ushuaia, después ya, digo, trabajé mucho tiempo, fueron muchos años, pero después ya cuando mi hija fue chiquita, cuando nació, ahí empecé a dejar un poco más, ya iba sola a hacer las formaciones, siempre di formación, digamos, Claro, ¿no? Tanto sea en memoria celular como en constelaciones claro, y bueno, y los talleres de constelaciones sobre todo, ¿no? claro, Así sí, que sí, 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 Ushuaia ha sido y sigue siendo un lugar en mi corazón muy bonito. Amo Ushuaia. Y bueno, son esas cosas que, sí, sí. No, total, no, no, ha sido, esas bellezas del corazón que quedan. Qué sí, maravilla. sí. Quiero preguntarte si atendés virtual o no, o todo haces presencial, ¿cómo es eso? No, trabajo mucho online. Muchas Ajá, personas siempre me decían, porque claro, me conocen desde lo presencial, digamos, a mí, ¿no? Tanto sea en claro, Ushuaia, en La Plata, en Buenos Aires, claro, sí, digamos, sí. siempre, también en Córdoba he estado bastante tiempo. Ah, bien. Eh, pero eh, después se dan cuenta de que en realidad la virtualidad es ficticio. Uno está cuando está en contacto con el otro, Ujú. completamente en contacto con el otro, siente lo mismo, es igual, es exactamente igual, porque así como en el taller nos podemos sentar al lado de la persona, ¿no? Y podemos sentir muchísimas veces los síntomas que tiene la persona claramente en el cuerpo, aunque no se Sí, lo digamos, en la virtualidad también lo sentimos. también pasa, sí, sí. También sentimos lo que está pasando, podemos estar desde ese lugar. Creo que eh, el regalo que nos dejó la pandemia, sí, ¿no? Para mí es Tal cual. es el del contacto, ¿no? Profundo desde la virtualidad, Claro, donde claro. nada fue igual para la virtualidad, digamos, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, esto que Sí, estamos haciendo ahora no hubiera sido posible sin la virtualidad, ¿no? Vos en Buenos Aires, yo en Córdoba, ¿cómo hacemos, no? Y esto de, yo aproveché pandemia para ser vivos, porque yo decía, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos, bueno, me junto con una numeróloga, con un biodecodificador, bueno, y así hacemos vivos, y ahí empecé como con los vivos, y era como divertido, estás en casa acá, bueno, charlemos, ¿no? Ya no nos podemos juntar en el taller, no nos podemos juntar en la sesión individual, ponemos así el celu y charlamos, ¿no? Y yo, qué maravilla eso, porque eso lo que hizo fue como muy intuitivamente, yo empecé a hablar en redes, ¿no? Fue un poquito antes del 2020, pero en el 2020 fue como dije, bueno, listo, es ahora donde podemos hacer una maratón de, de vivos y así fue, ¿no? O sea que siempre la vida tiene regalos para quien lo sabe ver, ¿no? Quien tiene ojos totalmente. para ver esas maravillas. Sí, sí, totalmente. Hola, Celina, que estás ahí, ahí te veo. Es- Ahí eh, está. sí, sí. Sí, Eh, varias son, Paola, Lau, sí, sí, hola, Loren, Mónica, sí, sí, hay unas cuantas ahí, las voy leyendo, les voy ah, dando un saludito a medida que van entrando. hola, Lore, ¿cómo estás ahí? Sí, Ujú. la verdad que nos permite, de verdad que nos permite
estar, poder hacer. Mucha gente hace terapia también, digamos, toma yoga, hace distintas actividades a través del online. De verdad que es abrir. Por supuesto que la presencialidad tiene también Tiene algo un muy bonus, bonito. claro. Sí, tiene, y que no podemos perderla, digamos, eso no, Tal cual. pero de verdad que sí. Y las En lo mejor que constelaciones puede hoy, ser. tenemos la suerte de que también se puede hacer un taller donde puede haber asistencia presencial y online, y entonces de todo el mundo pueden estar. Esto es, sabes que para mí lo online no nació en el 2020, porque como yo iba a Ushuaia, eh, bueno, Skype hoy quedó, digamos, sigue existiendo, no Sí, con con la presencia, digamos, que la actualidad que tenía antes, pero como yo trabajaba en Ushuaia, entonces usaba mucho el Skype para cuando claro, yo me regresaba a Buenos Aires, que las personas podían tenerme a mano, por decirlo de alguna manera, de que podíamos estar en contacto si algo pasaba. Si claro. algo necesitaban, entonces podíamos hacerlo por Skype. O sea que hace muchísimos años que para mí lo online fue parte de mi vida, digamos, ¿no? Sí, Después tal lo, cual. después lo fui dejando porque, bueno, si no estaba en Ushuaia no era necesario, pero, pero creo que eh, aquellos que están en un lugar más remoto, o lo mismo cuando voy a España, digamos, yo puedo estar en un taller, doy todo lo que tengo que dar, cuando me vuelvo, las personas también toman consulta. O Claro. sea, tienen la posibilidad de hacerlo sin ningún inconveniente, Sí, digamos, ¿no? tal cual, tal Porque cual. esto Sí. que yo digo, ¿cómo hacían los ancestros? Porque en definitiva se iba la persona y cómo se les terminaba el mundo, porque no llegaban a estar en contacto. Hoy estamos, Claro. hoy, ¿no? Esto que para nosotros es tan común, para nuestros ancestros, Sí, ¿no? Por sí, eso creo sí. que a veces no podemos llegar a entender la magnitud de lo que es el desarraigo, digamos, ¿no? Claro, lo que era una despedida antes, era una despedida y capaz que era la despedida, era para siempre, ¿no? Y acá, Exacto. bueno, con esto, ¿no? Esta modalidad de vivir en Córdoba, viajar a La Plata también bastante seguido, mis hijos han venido para acá, se han ido, bueno, y todo, y nos despedimos como si no hubiera un mañana, y la semana que viene nos vemos, o porque voy yo, o porque vienen ellos, o porque no sé qué, pero nosotros seguimos como despidiéndonos, ¿no? Y a los 5 días, pero pasa un montón de veces, ¿no? Decís como, qué loco esto que decís, ¿no? Cuando la persona se iba antes, ¿no? En el Sí, tren, en el barco, se iba y probablemente nunca más se veían, ¿no? Ahora podés claro. incluso hacer una videollamada en el viaje, ¿no? O sea, hay un Total, recurso total. totalmente distinto. Sí, por eso decía el otro hoy de que los recursos que nosotros tenemos, ¿no? No lo tenían nuestros ancestros. Ujú. Igual hicieron cosas maravillosas, Por eso sí, supuesto, claro, sí, ¿no? sí, sí. Eso, eh, digamos, esta capacidad de ir hacia adelante, hacia eso Ujú. lo tenemos de ahí, lo traemos de ahí, ¿no? Tal cual, Esta, sí. esto que es la vida empuja y uno va, Ujú. ¿no? Uno Claro, me dice acuerdo sí, que, sí a esto, ¿no? Esto de estas palabras maravillosas de ver que las toma y que dice sí, sí, te digo o no, ¿no? claro, Entonces, eh, ahora estaba mirando unos conceptos, digamos, unas cosas que me están llegando respecto de lo que es la suficiencia, ¿no? Porque la gente habla mucho de la abundancia y yo prefiero hablar de la suficiencia, de lo que es uf, suficiente, qué palabra más que de profunda. la abundancia, ¿no? Ujú. Es decir, yo comparo más que nada lo que podría ser un mito de escasez con lo que es suficiente, más que con la Ujú. abundancia. Porque la abundancia puede ir y volver, es un concepto, digamos, que puede ser tipo montaña rusa.
¿está bien? Claro. Pero la suficiencia es algo permanente, es algo que uno adquiere y que tiene mucho que ver con los ancestros. Porque si uno mira y dice, me faltó esto otro, no estoy diciendo que no reconozcamos lo que nos hubiera gustado, sí, pero no como una carencia, como algo de, de reclamo hacia el otro, ¿no? Hacia los Claro, padres, hacia los abuelos o hacia lo que fuere, ¿no? claro, Sino que uno dice, ok, esto es lo que hubo y me es suficiente. Me es suficiente porque ahora puedo ir yo a hacer el otro paso. Yo puedo abrazarme si quiero y necesito. Yo puedo pedir abrazos, como es tu caso, digamos, lo que contaste, ¿no? Entonces, llenarse y conocer profundamente y trabajar este tema de la suficiencia eh, es un regalo para uno. De verdad que es un regalo, tal ¿no? cual. Es decir, todos tenemos derecho a quedarnos si queremos en la escasez, ¿no? En el reclamo, en el pedido, en lo que no fue, ¿no? Y darle valor a lo que no fue, como si eso tuviera, ¿no? De Eh, algún modo vale, ¿no? Es quedarse como detenido en el tiempo también. claro, es que sí, pero bueno, creo que hay están las oportunidades con esto de las constelaciones, son divinas. Yo amo, ¿no? Tener esta y Está bueno. enseño por lo menos esta posibilidad de, en cada taller también, de mostrarle qué es la mirada sistémica, esa Tal cual. mirada amplia. Sí. Sí, eso que Porque, lo viví por experiencia, sos una persona muy didáctica, muy en los talleres, esto no de contar, ¿no? No solamente estar ahí, ¿no? En la constelación, en el campo, lo que se va moviendo entre los representantes, sino también contar para los que no saben, o para los que vienen por primera vez, o para los que no se acuerdan, esto pasa, cuándo, me parece de esta manera pedagógica, me encanta, y es como un bonus también, ¿no? Bueno, un poco también lo que hace Tiu también es muy pedagógica, y mientras está constelando también va contando un sí, poco al resto de qué se trata. sí, te cuento que hace muchos años eso no estaba como permitido, digamos, Claro. ¿no? El hablar sobre la constelación. Solo se hacía la constelación Ya, y sí, salvo sí, ver que sí en la enseñanza lo hacía, pero no era tan, y de verdad que a mí por lo menos es algo que siempre me fue, porque se abre otra dinámica también. Se tal puede cual. comprender mejor, ¿no? Lo que está pasando y cómo en cada uno repercute esto. Tal cual, sí, sí, la misma frase puede tener, según la cantidad de personas que estén ahí presentes, distintas repercusiones. Total. Claro, sí, Eh, sí, un- una de las cosas que también son aprendizaje, porque la Argentina tenemos mucho tiempo de constelaciones, es por ejemplo esto de dividir. ¿Quién constela antiguamente? No sé si sí, tú lo recuerdas, que el que constelaba pagaba un poco más, ¿no? claro, sí, Porque sí, simplemente porque constelaba, digamos, ¿no? claro, Y, y que hoy todos constelan, porque a veces las personas preguntan, dicen, sí, pero yo quiero trabajar mi tema, porque si no, no constelo. Sí, constelamos todos los que estamos. También yo coordinando también estoy constelando muchas cosas, digamos, tal ¿no? cual, sí, Y, sí, y esto a veces, por ejemplo, en otros lugares no es así, todavía se sigue con esa tradición de el que constela paga más, digamos, ¿no? claro. Ujú. O, digamos, yo creo que en Argentina, porque no lo sé, debe haber sido uno por esto y otro porque tal vez como para en aquella época que no se conocía, entonces tal vez se necesitaban representantes, porque siempre se necesitaron los representantes. Claro, Entonces puede ser eso, pero hay veces, hay en cada lugar, en cada país, hay cosas diferentes, digamos, ¿no? claro, En relación a esto. Es interesante claro, también cómo uno se va adaptando, cómo uno va
creciendo en esto, ¿no? Ver Claro. perspectivas distintas. Claro, con Sí, respecto a esto de la virtualidad, ¿te acordás que antes era no se puede constelar virtual porque hay que estar presente, porque uno tiene que estar en contacto con el otro, era como prohibido virtual, ¿no? Y después de la pandemia, que de alguna manera nos obligó a hacerlo, empezaron algunos consteladores a hacer constelaciones virtuales, por ejemplo por sí. Zoom, y a mí yo venía como del disquito de que no se puede, yo nunca me anotaba en talleres por Zoom porque decía que no se podía, ¿no? Hasta que pasaron los años, no hace mucho que di un taller, que me sumé a un taller por primera vez virtual, y el trabajo es también de profundo, ¿no? Es también, entonces siento que la filosofía, las constelaciones, el método, ¿no? La herramienta, sigue estando viva, ¿no? No es algo que Bergelinger dejó y en el 2019 cuando murió ya, bueno, listo, lo que está, no, sino que se van transformando porque también siento que de quienes seguimos el legado, ¿no? Sentimos mucha honra por el legado y también siento que se va como, bueno, tiene vida propia, ¿no? La herramienta en sí. Es que, es que yo recuerdo en la época, digamos, venía a ver, costaba mucho aprender porque no estaba tan sistematizado de alguna manera y decimos, bueno, aquí está la pertenencia, aquí está el equilibrio, bueno, todo esto, ¿no? En aquella época no era tan así, entonces Bert venía, daba talleres y uno iba aprendiendo con eso. Pero Claro, resultaba que cuando lograba captar la profundidad que Bert lo daba, y regresaba al año siguiente o a los meses siguientes, muchas cosas las había cambiado. Y entonces era o sea, esto que vos decís de que es algo vivo, que todos los días, eso yo lo aprendí con Bert Hellinger, en realidad, ahí está. eh, Aprendí de que en realidad no hay algo fijo, tal que cual. hay bases claras, ¿sí? Que tienen que ver con, pero la pertenencia no se mira ni el dar, ni el equilibrio, ni lo que fuere, no siempre es igual, todo tiene una base, sí, pero en cada constelación se lo mira distinto, se lo ve, no es que se lo mira, pero tiene esto, ¿no? De si es una capa transparente o es una capa que se ve a simple vista, ¿no? Tal O cual. sea, yo creo que cómo uno va trabajando, es un método que de verdad, bueno, es fenomenológico, es tal Es, cual, es es fenómeno, tal tal cual. cual, es así. Sí, sí. No, Sí, sí. no, no, y sigue cada día más y más actual, Sí, porque sí, yo recuerdo hace muchísimos años que a veces lo cuento, cuando vino Sophie Hellinger, y comenzó a trabajar los embriones congelados, sí. eh, y estamos hablando, yo no sé, pero sería el 2007, 2008, y Mm. era súper, era como un salto al futuro sin escala, y de verdad era choqueante, Claro, ¿no? sí, Y había que abrir esa puerta también, ¿no? claro. Porque es parte de la vida de hoy, y gracias a eso se puede trabajar con todo lo que la genética hoy también fue cambiando. ¿Mm? Claro, sí, sí, y también esa manera que ellos tenían y tienen, ¿no? Lo digo por ver y ahora por Sofi, de decir lo que hay que decir, y que, ¿no? Me acuerdo que en un seminario en México, el primer día que fue un viernes, que fue Viernes Santo, bueno, ¿no? Viernes Santo, Pascua, ¿no? Toda la presencia ahí de la religión, de Jesús, y él abrió el seminario diciendo, Jesús no murió en la cruz. Y nosotros así, como, ¿qué? ¿No? Por un lado, ¿qué? La mente, pero por otro lado, en el cuerpo, yo por lo menos lo experimenté así, de como, y esto es una verdad, ¿no? Después, bueno, veremos cómo, qué, quién, dónde, no importa, pero uno lo siente también en el cuerpo cuando algo se ordena, ¿no? Cuando hay Total. una verdad que se ordena, ¿no? Entonces, por eso te digo que ellos como que no decían, te voy a decir algo que es un poco incómodo, o algo que va a ser llamativo, o algo, no, ellos lo decían, ¿no? O lo dicen, ¿no? En el caso de Sí. Sofi. Y eso, bueno, después impacta de una manera y después uno le va encontrando un orden. Total, total. Yo creo que con
cómo han trabajado con la sinceridad, y cómo lo han transmitido, digamos, ¿no? Porque los avances que se iban haciendo, que la multidimensional, que la del alma, que la constelación del alma, que la constelación de, no me acuerdo, bueno, era de verdad cambios que uno podía estar o no de acuerdo, pero Claro, claro, había que mover lo que acababa de más o menos acomodar, había que moverlo de nuevo, y no era fácil eso, no tal era cual, fácil. Te tal cual, aseguro que sí, no era. Para mí tal no cual. era nada fácil porque era como, ok, está más o menos acomodado, va por acá, aprendo esto, cómo es, y después resultaba que no, Claro, esto no era tan así, ¿no? claro, hay que Eh, modificarlo, hay que cambiarlo, total, sí, sí. sí, 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 Bueno, qué sí, habilidad también, ¿no? Que para la flexibilidad, y bueno, tiene que ver con este asentir, ¿no? Y estar de acuerdo con lo que es, ¿no? tal cual, es asentir plenamente a lo que es, a cómo ellos iban descubriendo, porque yo creo que para ellos era también ir avanzando, creciendo en ese aprendizaje de ellos. Tal ¿Mm? Yo cual, estoy sí, seguro sí, que sí, sí. como era un aprendizaje mutuo, no solo cuando lo daban, sino también, ¿no? Claro, Sí, 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 el equilibrio, ¿no? Víctimas y perpetradores, que por ahí uno lo entendía y yo ahora, en otros niveles, siento como claro, ¿no? Como eso estaba en equilibrio por esto, esto y esto, ¿no? Como que, como esto es lo que decís, ¿no? De las capas, ¿no? Son capas que se van total. actualizando. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Yo recuerdo, digamos, a una consteladora maravillosa que tuve la oportunidad de aprender mucho también de ella, que era María, ahora se me fue el apellido. María Eulacia, No, 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 ah, María de no, los Ojos, mm, María de los Hoyos, María de los Ojos. exacto. Que tuve la oportunidad de aprender muchísimo de ella y la profundidad con que trabajaba, la seriedad donde trabajaba. Eh, También ella, digamos, también hablaba sobre esto, ¿no? De los cambios y que podía decir, ¿no? Cómo se presentaban las cosas. Esto Ujú. es, eh, es de una riqueza que uno creo que no alcanza a medirla completamente. El legado que tenemos, cómo vamos todos trabajando para que la conciencia humana, ¿no? Se vaya, eh, llamemos elevándole, o elevándose, tal vez sí, no lo sé, pero sí que se Ujú. vaya, digamos, siendo permeable, ¿m? A todo lo que somos como colectivo, como seres, como esa totalidad, y que, y que cada uno nos podamos hacer cargo de esa responsabilidad que tenemos por hacer o por no hacer, Tal ¿no? cual. Porque, digamos, no somos ajenos en esto. Si nos quedamos porque no queremos hacer, también somos responsables de eso, ¿no? Tal Entonces, eh, el, el método de constelaciones y esta mirada amplia nos está permitiendo también llevar una vida más colectiva, de mayor amplitud y más liviana, mucho Claro. más liviana, Sí, ¿no? total. Clave vivir una Eh, vida liviana. Total. Hoy yo siento, y se los digo, las constelaciones hoy son mucho más, son profundas, pero Ujú. no tienen esa, o por lo menos yo la viví así en aquella época, como esa rajadura de vestidura que había que hacer, porque eran profundas. En el Claro, 2000 y algo eran, eran fuertes, claro. digamos, ¿no? Sí, 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 como más Cada, quirinianas, ¿no? Más al hueso, digamos, ¿no? sí, 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 pero Ujú. bueno, había que sacar eso para que hoy todos tengamos la posibilidad de vivirla desde otro lugar, ¿no? Claro, claro, más amablemente. Yo uso mucho la palabra amable, ¿no? Como seamos amables, ¿no? Porque también siento que sí, que es el momento, ¿no? De ser amables, ¿no? También en los procesos de transformación, ¿no? Tampoco tenemos que ir a esto, ¿no? A desangrarnos, ¿no? Emocionalmente, sino vivir el proceso con amabilidad.
Es que yo creo y estoy sumamente agradecida porque gracias a todos los que hicieron consteladores anteriores a mí y todo un trabajo de todos los pares y todos los que vinieron después, permiten que seamos mucho más amables ahora, digamos, Claro, en un trabajo terapéutico, en un trabajo, ¿sí? O sea, esto es la grandiosidad, que lo hacemos todos juntos a esto. claro. Y cada persona que fue abriéndose también, ¿no? Que fue abriendo su corazón, fue abriendo también sus creencias, fue abriendo los secretos que tenía y que le costaba abrir, Tal cual. para poder también que la familia tenga otra forma de ser, otra forma de tratarse, ¿no? O Tal sea, hoy cual. es bastante, por lo menos yo lo reconozco así, es bastante habitual que alguien le diga, ¿por qué no haces una constelación sobre este tema? ¿No? A Claro. mí me pasa, por ejemplo, con temas de herencia, que vienen muchas personas y dicen, bueno, tenemos este tema y en la familia se ha revuelto todo, teníamos más o menos ordenado y a través de una herencia se comienza a desordenar todo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la herencia va también junto con una etapa de duelo. Entonces Claro. cada uno tira como de una manta corta, ¿no? Donde ¿qué me tapo? El dolor, ¿qué es lo que hago, no? Y, Wow, claro. y entonces, como son dos procesos que van casi juntos, ¿no? El de la división natural, que es lo que corresponde a cada uno o lo que se puede, y por el otro lado, ¿qué hago yo con mi duelo? Wow, Eh, pero cuán más fácil se hace. ¿Cuántas más personas vienen y hablan sobre esto? Es decir, bueno, tenemos esto y necesitamos, digamos, transitar esto de la mejor manera. Hoy está súper, por lo menos en mi caso, no sé si porque vengo de las ciencias económicas, entonces eh, está mucho más abierto, lo veo mucho más claro esto, o sea, la gente viene y puede hacer ese trabajo, ¿no? tal cual. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Qué maravilla como Sí, a todos ámbitos puede, todo es constelable, ¿no? Todo, a todo ámbito se puede mirar con la mirada sistémica. total, total, yo lo veo, ahora vamos a hacer uno próximamente que tiene que ver con el trabajo y el dinero, eh, porque fue pedido, digamos así, Ujú. como para aquellas personas que querían cambiar de trabajo no se animan, porque bueno, este momento, viste que está tan movido todo, que dice, bueno, y cuánto más fácil es mirarlo. ¿Qué es lo que me está impidiendo llegar a ese trabajo que yo quiero? ¿Qué es lo que me impide en mí? No es que es el otro, el problema es del otro, que no hay trabajo, que no. No, ¿qué me impide a mí Claro, ¿qué me llegar pasa a a mí ese con esto? lugar, ¿no? Claro. A esa. Sí. Y, y por eso creo que vuelvo, ¿no? Porque todo es circular en yo lo vivo así, tiene que ver con esto de la suficiencia. Yo creo que en la medida en que este trabajo interno de la suficiencia, uno diga, lo viva, lo sienta, ¿no? El que lo que recibió, como lo decía Garriga, de las monedas, ¿no? Me son suficientes, ¿no? Tal cual. ¿No? Con el libro este ¿Dónde están mis de dónde monedas? están las monedas, Ujú. eh, cuando uno siente que las monedas que le dieron son suficientes Mm. y que uno va a generar a partir de ahí, cambia todo, de verdad que cambia la mirada hacia el trabajo, hacia el dinero, hacia el valor en definitiva, ¿no? Porque para mí no hay dinero, sino que hay valor. Claro, el valor personal, claro, sí, 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 total. Ay, Marta, qué hermoso poder poner todo esto en palabras. Te digo que una enciclopedia has desplegado en esta hora, así que bueno, te agradezco un montón. Eh, Gracias vos. sí, sí, siento que hay mucho, mucho para compartir, ¿no? Cada cosa que dijiste, ¿no? Como cada uno lo va a ir recepcionando según lo que le esté pasando justo hoy, va a ser lo necesario que tenía que escuchar, ¿no? Pasa Y eso en el gracias. campo. Así que Y bueno, también un placer tenerte por gracias acá. también para vos, porque de verdad
Bueno, es un placer que hayas tomado este camino y que puedas brindar tan amorosamente, digamos, el método, que se vaya abriendo, que tanta gente lo pueda ir, bueno, recibiendo de distintas manos de personas que han trabajado mucho consigo mismo y bueno, y sos, en eso te saco el sombrero porque sé lo que has trabajado contigo y todo este camino que has venido haciendo, ¿no? Así que gracias, Lu, porque es un verdadero placer. Sí, Por sí, sí. favor, gracias a vos. Y bueno, cualquier duda, pregunta pueden escribir ahí. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Marta, gracias por tu tiempo. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Dale, gracias, muchísimas Adiós. gracias, gracias a Adiós. todos aquellos Gracias a que están todos, ahí. esos corazoncitos también. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.